Hermanos y amigos de nuestra capilla Fidelidad, mi nombre es Alejandro Garzón y hoy estaremos en Deuteronomio, el capítulo 33. He titulado este devocional Dios ve lo mejor de mí a través de Cristo. Señor, te doy gracias por la bendición de tu palabra. Te ruego que nos hables de una manera especial, clara, contundente, personal. En el nombre de Jesús, amén. Este capítulo consta de 29 versículos. Del verso 1 al 5 estaremos viendo la bendición inicia por medio de Dios. De los versos 6 hasta el verso 25, las tribus de Israel, y de los versos 26 al 29, la bendición termina con el Señor. Entonces, en los versos 1 al 5, la bendición inicia con Dios. Y aquí vemos una declaración de Moisés bendiciendo a las 12 tribus de Israel. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo Jehová: vino de Sinaí y de Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo. Todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moisés nos ordenó una ley como heredad a la congregación de Jacob, y fue rey en Jesurún, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel. Aquí Moisés nos recuerda la historia de Dios con la nación de Israel. A pesar de la respuesta de Israel, de las tribus y de la manera personal como Israel falló al Señor, él perseveró en mantener la bendición y seguir siendo fiel a la nación de Israel. Notemos cómo empieza mencionando cada una de las tribus. En el verso 6 nos habla de Rubén. Deuteronomio 33, el verso 6 dice: viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. En Génesis 49:3 también Jacob nos habla de esta bendición. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Recordemos que Rubén, en Génesis el capítulo 35, verso 22, nos cuenta que durmió con Bila, una de las concubinas de su padre, lo cual lo llegó a saber Jacob, en este caso Israel. Por esta razón, Rubén perdió la primogenitura. Lo especial de todo esto es que el Señor solo encuentra palabras de edificación, de restauración, aún para Rubén. Moisés inicia con un deseo maravilloso en su corazón: que no muera y que no sean pocos sus varones. Y Jacob, su padre, lo llama mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad. Qué especial que nosotros pidamos esto al Señor, a pesar de los errores, de nuestros propios errores, los de nuestros hijos, a veces los de nuestros cónyuges, que nosotros podamos ver lo especial que hay en ellos y el poder que puede llegar a operar en ellos a través de nuestro Señor Jesucristo. No sin desconocer el error, no sin llevar las consecuencias del pecado, pero sí restaurando a las personas y llevándolos a que cada vez más tengan una relación de obediencia completa al Señor Jesucristo. En el verso 7 habla de Judá: y esta bendición profirió para Judá, dijo así: oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. En Génesis 49:8, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Recordemos que Judá fue parte del complot con los hermanos para entregar a José. Está en Génesis 37:26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y los hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. A pesar de todo ello, el Señor da la bendición a través de Moisés a Judá y lo llama una nación que llevará a su pueblo y cuyas palabras serán dignas de ser escuchadas. Está hablando del león de la tribu de Judá, el Señor Jesucristo, quien vino a hacer nuevo todo. Por intermedio de él todo cambia. No importa cuán profundo llegase a ser nuestra maldad, nuestro pecado. Cuando recibimos a Cristo y permanecemos en Él, todo cambia delante del Señor. De los versos 8 al 11, la bendición a Leví: tú Tumín y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten.
Recordemos el episodio de Simeón y Leví en Génesis 34, cuando esos hermanos fueron a vengar a Dina. Tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Fueron vergüenza para lo que ya había decidido Jacob. No representaron bien ni a Jacob ni al Señor. Sin embargo, el Señor los hizo sacerdotes, mostrando su corazón de perdón y restauración. En el verso 12 vemos la bendición a Benjamín. El amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. En Génesis 49:27, Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá a la presa y a la tarde repartirá los despojos. Hay un episodio en Jueces 20, de los versos 12 en adelante, donde las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gabaa, para que los matemos y quitemos el más de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los hijos de Israel, sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gabaa para salir a pelear contra los hijos de Israel. La tribu de Benjamín falló al Señor, representó mal al Señor en este tiempo de los jueces. Sin embargo, la bendición estuvo allí, el Señor con ese deseo restaurador y edificador. De los versos 13 al 17 vemos la bendición a José, incluyendo a sus hijos Efraín y a Manasés. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra con lo mejor de los cielos, con el rocío, y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza. Venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos, como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Esta es una bendición muy especial, amplia y completa, porque el Señor se agrada de la obediencia. Este hombre José representó muy bien al Señor. Incluso sus hijos fueron bendecidos por el mismo Jacob. El capítulo Génesis 48:20. Pero en Génesis 50:20 vemos cómo José terminó su ministerio y sus días. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Génesis 50:20. En José vemos una buena representación de la obediencia al Señor Jesucristo. Una vez recibimos a Cristo, permanecemos en Él, le obedecemos y terminamos la carrera, y de esta manera glorificaremos a nuestro Señor. En el verso 18 vemos la bendición a Zabulón. A Zabulón dijo: alégrate, Zabulón, cuando salieres. En Génesis 49:13 Jacob dice: Zabulón en puertos de mar habitará, será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. La tribu era conocida por sus habilidades marítimas y comerciales, pues se ubicaba estratégicamente entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo. En Mateo 4:13 al 16 vemos una escena donde dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. En los versos 18b y 19 la bendición a Isacar. Dice allí: alégrate, y tú, Isacar, en tus tiendas llamarán a los pueblos a su monte. Allí se sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. La tierra entregada a Zabulón terminó siendo una tierra fértil, una tierra de gente con sabiduría y gran erudición. Tenían una gran conexión con el estudio del calendario y las escrituras israelitas. Tenían características de prestar servicio militar. A pesar de la naturaleza pacífica de esta tribu, los hombres de Isacar eran valientes y estaban bien entrenados para la guerra. A través del tiempo se cumplía la profecía en Isacar. En los versos 20 en adelante la bendición a Gad. A Gad dijo: bendito el que hizo ensanchar a Gad, como león reposa y arrebata brazo y testa, escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. En Génesis 49:19 Jacob dice: Gad ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Al final de los 40 años de la peregrinación de Israel por el desierto, cuando el pueblo se preparaba para entrar en la tierra prometida, la tribu de Gad pidió establecerse en el río Jordán junto con Rubén y la media tribu de Manasés. Estas tribus poseían una cantidad considerable de ganado y territorio,
a ese lado del Jordán era deseable para criar rebaños. Al habitar en una posición fronteriza al este del Jordán, fueron especialmente importantes para cumplir la profecía. De lo contrario, Israel sería vulnerable a los ataques repentinos del enemigo, por lo tanto debieron ser fuertes y bien preparados para la guerra. En el verso 22 vemos la bendición a Dan. Adán dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Génesis 49, 16 al 18. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Algunos atribuyen esta profecía cumplida en Jueces 18 a través de Sansón, que era de esta tribu. De esta tribu, al robar los dioses sacerdotales de Micaía y al atacar al pueblo de Lais, así como su disposición hacia la idolatría final en un futuro distante, como lo testiguan el establecimiento de uno de los becerros de Jeroboam en la ciudad de Dan. A pesar de esto, Moisés y el Señor a través de Moisés, edifica a este pueblo, le da palabras de afirmación cuando dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan es cachorro de león que salta desde Basán. En el verso 23 vemos la bendición a Neftalí. Neftalí, saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová, posee el occidente y el sur. Bordeando el mar de Galilea se encontraba la llanura altamente fértil de Genesaret, conocida como un paraíso terrenal, y con la parte sur de la región actuaba como un paso natural entre las tierras altas de Canaán. Habían carreteras importantes: Damasco, Tiro, Acre. La prosperidad de esta situación trajo esta profecía en la bendición de Moisés. Lamentablemente, esta tribu de Neftalí no expulsó a los cananeos en las ciudades de Bet-Semes y Bet-Anat. Eso lo vemos en Jueces 1:33, donde no los arrojó de allí, sino que moró entre los cananeos, hablando de una obediencia incompleta o parcial, al fin y al cabo desobediencia. A pesar de eso, Dios los llama saciado de favores y lleno de la bendición de Jehová. En los versos 24 y 25, la bendición a Aser. A Aser dijo: bendito sobre los hijos sea Aser, sea el amado de sus hermanos, y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. A pesar de las bendiciones que habla aquí Aser, la tribu de Aser no fue capaz de expulsar a los cananeos y moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, como ocurrió con la tribu anterior de Jueces 1:31 y 32. En la época de Débora y Barak se mantuvo a la ribera del mar y se quedó en sus puertos en vez de unirse a la lucha contra Jabín, un rey cananeo. Cuando llegó el momento de actuar, no confiaron en el Señor ni cumplieron su plan. Sin embargo, el Señor profiere una bendición. Y de los versos 26 al 29 vemos cómo Dios termina la bendición. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Respetado amigo y hermano, ¿cuál es la aplicación para nuestros días? Aquí vemos una cantidad de hombres imperfectos y de tribus que fallaron al Señor. Sin embargo, la bendición inició por el Señor y terminó por el Señor cuando ellos decidieron obedecer a Cristo. Cuando tú y yo decidimos en arrepentimiento recibir a Cristo en nuestro corazón, el Señor se encarga de nosotros a pesar de nuestros errores y nuestras dificultades. Lo que Él inicia en mí, lo termina en mí, siempre y cuando yo permanezca en Él. Filipenses 1:6 nos dice esto: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Asimismo, pidamos al Señor que nos permita ver lo mejor de las personas. En Lucas 6:31 el Señor dijo: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. El ejemplo de José sobrepasa al de los demás. Vale la pena obedecer, permanecer y depender del Señor. Juan 14:21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En el ejemplo de la bendición de Moisés y del Señor a la nación de Israel, vemos que vale la pena obedecer, permanecer y compartir a Cristo. Es la decisión más gloriosa de la que podemos ser parte. Cualquier ser humano, por pecador que sea, es rescatable para el Señor. Santiago 5:19 nos dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá
cada multitud de pecados. Señor, te doy gracias por lo que hoy nos hablas a través de esta bendición. Hombres imperfectos, tribus que fallaron, José, un hombre que permaneció fiel a ti, Señor, y todo es posible a través de tu Hijo Jesús. Lo vemos representado en Judá, el león de la tribu de Judá. Señor, permítenos crecer en ti, ver las personas con la misericordia que tú la ves, ver a todos potencialmente rescatables. Te necesitamos, Padre amado. Permítenos crecer en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravillosa semana para todos.